Muy buenos días, ¿cómo están? El capítulo de hoy es El genio de Lautaro y la muerte de Pedro de Valdivia. Ya seguimos avanzando con la historia. Acá aparecen dos personajes principalmente. Primero Lautaro, es uno de los principales, y por primera vez hace su aparición Caupolicán. Estamos, recordemos, en la guerra ofensiva de la guerra de Arauco, en la etapa ofensiva. Recordemos que don Pedro de Valdivia había atacado en el sur de Chile la tribu del Toqui Curiñancu y después de cortarle los pies se había llevado a su hijo, al cual convirtió en su escudero o paje y le puso su nombre de Felipe, le llamaban Felipe, Felipe Lautaro, que resultó ser Lautaro. Después Pedro de Valdivia tiene que viajar a Perú y a su vuelta se encuentra con que han destruido la ciudad de La Serena y han matado a Juan de Bohón. Por lo tanto, deja gente acá en La Serena, viaja por mar a Santiago y manda gente también, manda más gente para ajustar cuentas. A los indígenas rebeldes los quema, los encierra en una especie de rucas, en casas, y los quema. ¿Ya? Eh, en esta guerra ofensiva, don Pedro de Valdivia sigue después cuando ya tiene noticias positivas de que han refundado La Serena, vuelve su gente y sigue el camino hacia el sur porque él quiere llegar lo más al sur posible, ¿ya? Más específicamente hasta el estrecho de Magallanes. Y en el sur, en el río Andalien, cerca de Concepción, es donde tienen una de las primeras batallas ya contra los mapuches. Ahora ya estamos hablando de batallas entre araucanos mapuches y españoles. Eh, Aquí Pedro de Valdivia se desquita y cuando gana estas batallas, porque las gana, lo que hace es cortarle la mano derecha y la nariz a, a los indígenas y los devuelve así a sus distintas tribus con la finalidad de infundir terror, tal como en su momento, recordemos, en la conquista de México lo hizo Hernán Cortés, y tal como también en su momento probablemente lo haya hecho Francisco Pizarro, solo que Hernán Cortés se caracterizó más por este tema de infundir terror para evitar batallas. Lo que buscaba Pedro de Valdivia era que, además de que se asustaran, lo tomaran como no se metan con nosotros, o si no, siempre van a tener pelea. De hecho, esa era la imagen que daba Pedro de Valdivia cuando se comunicaba con las demás tribus. Pues pueden hacerlo por las buenas o por las malas. Si quieren por las malas, nosotros les vamos a dar la pelea sí o sí. ¿Ya? En este contexto, Pedro de Valdivia funda una serie de ciudades: Concepción, Valdivia, La Imperial, Villarrica y Angol. ¿Y por qué en Valdivia eh, aparece un año marcado, 1551, que es la fundación de Valdivia? Porque en esta época, en este año, es cuando desaparece Lautaro, ¿ya? Y aparece aquí en 1553 cuando se fundan los fuertes de Tucapel, Arauco y Purem. Un fuerte es esto, ¿ya? Son especies de ciudadelas de batalla. Y cuando Lautaro arranca, desaparece, no les pareció muy raro a los españoles que él haya desaparecido, pero cuando desaparece se lleva principalmente tres cosas. Una corneta de órdenes de Godines, que es esto de acá, una celada, es decir, la parte, el casco, el cabezal de una armadura española, y un caballo. Por eso también muchas veces siempre se va a dibujar así. Esta es una representación antigua de Lautaro. Esta es una representación ya más moderna, pero según dicen algunos cronistas, él tendría cabeza rapada y esta se ajustaría un poco más a esta otra imagen, ¿ya? Claro que la imagen más conocida tiene que ver mucho con el joven Lautaro, ya de Fray Pedro Subercaseaux, de 1880 alrededor, en que Lautaro aparece con pelo largo. Pero ¿por qué es importante lo que él se llevó? Durante esta época,
van a cesar en cierto modo los enfrentamientos entre araucanos y españoles, porque Lautaro va a estar entrenando a su pueblo. Él les va a enseñar el manejo del caballo, les va a enseñar distintas tácticas de guerra españolas y se va a ir notando en algunos enfrentamientos que van a tener entre medio con los españoles en que va a ser totalmente distinto a lo que los españoles están acostumbrados. Ahí ellos se van a dar cuenta, se dan cuenta los españoles aquí que están los mapuches, los araucanos mejor dicho, usando estrategias españolas en los enfrentamientos y están siendo muy estratégicos. Y es porque Lautaro le está enseñando a su pueblo todas estas tácticas de guerra. Una tiene que ver con el manejo del caballo, se convierten los araucanos en expertos jinetes. De hecho, una de las cosas que destaca a los araucanos es que rápidamente absorben todo lo que aprenden muy rápidamente, absorben todo muy rápidamente. Aprenden a usar distintos tipos de armas. Lautaro le enseña a usar muchos tipos de armas. Aquí tenemos este niño que tiene la corneta de Godines, que es con la que Lautaro comienza a ordenar al grupo. Aquí están usando, fíjense, indumentaria española y armamento español, porque es lo que los araucanos van a comenzar a utilizar para enfrentar a los españoles ahora. Las principales armas hasta el momento eran estas, la maza, la pica, la honda, el arco y flecha, pero ahora, además de esto, agreguemos ya espadas, ya otro tipo de armas. Lautaro acá podemos ver que está ordenando a los araucanos y esto tiene que ver con que comienza a adecuar una estrategia de escuadrones que va a usar de hecho en la batalla de Tucapel cuando definitivamente capturan a Pedro de Valdivia, ¿ya? Que en un rato más lo voy a conversar. Fíjense que son distintos grupos ordenados. Aquí se están enfrentando, eso sí, pero son distintos grupos ordenados, acá y acá al fondo, que van a ir alejándose, están un rato peleando y después desaparecen. Esto se parece mucho porque de hecho los nazis usan una estrategia muy parecida a esto llamado la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, que son ataques rápidos, sorpresivos. Eso es una adaptación aprendida de Lautaro. Napoleón Bonaparte también usa estrategias aprendidas de la guerra de Arauco, que son una adaptación de lo que hizo Lautaro. O sea, Lautaro fue estudiado por otras estrategias militares en el futuro. ¿Ya? Además, Lautaro le enseña a su gente distintas formas de espionaje. Entonces vamos a tener araucanos que van a estar haciéndose como que no hablan el idioma español para recabar información, otros van a hacer como que están ebrios, curados, pero están realmente recabando información para atacar a los españoles. Eh, pues se hacen pasar por esclavos, se cambian la indumentaria, la ropa para hacerse pasar por yanaconas, los niños también, algunos aprenden el español para poder también sacar información, esconden armas y cosas también bajo su ropa para enfrentar a los españoles. Y algo muy importante, hay algunos que se especializan en el espionaje de noche. Entonces, durante el día permanecían encerrados en algunas rucas para acostumbrarse a la oscuridad y salir a hacer actividades nocturnas para atacar a los españoles, ya sea para sacar información, etcétera. Entre las distintas actividades, aquí también ocurre un enfrentamiento con Caupolicán, entre los españoles y Caupolicán, en que debido a un Yanacona que da la información que alcanza a alertar a los españoles, es que los españoles se alcanzaron a salvar, pero en ese momento habría sido realmente una masacre. Caupolicán era un toqui mapuche, que es en el libro eh, de Alonso de Ercilla, La Araucana, eh, se destaca porque se convierte en toqui por aguantar un tronco como este durante 3 días.
Y por eso se habla mucho sobre la forma física, la figura física de Caupolicán, y se dice también que era, algunos dicen que era tuerto de un ojo, ¿ya? Pero aquí estamos ahora en los primeros enfrentamientos de Caupolicán también con los mapuches, bajo el alero de Lautaro, aprendiendo las estrategias de Lautaro, porque Lautaro le enseña a su pueblo a enfrentar a los españoles, les enseña técnicas, les enseña estrategias, les enseña formas de espionaje, les enseña de todo, les enseña a usar armas, obediencia, les enseña, por ejemplo, para eso fue que Lautaro se llevó la corneta de Godínez porque con eso también iba a manejar a los distintos escuadrones que iba a usar. Se llevó un caballo también para montarlo, pero también para enseñarle a los de su pueblo a cómo enfrentar al caballo. Y usa diferentes estrategias que va a usar en Tucapel. Y tenemos entonces finalmente el ataque al fuerte de Tucapel, en que a Pedro de Valdivia ya le parecía raro no, que los mapuches no se estuvieran eh, tan, tan aguerridos. Le pareció raro que no lo atacaran, que fuera todo tan sereno, tan silencioso, tan fácil penetrar hasta el sur de Chile. Y se encuentra con que el fuerte de Tucapel ya ha sido atacado, se pone a acampar ahí un rato y mientras se están arreglando, llegan los mapuches, o llegan los araucanos, mejor dicho, con Lautaro, y empiezan a atacar en escuadrones. Entonces, el primer escuadrón ataca a los españoles se defienden como pueden, porque es mucha la diferencia también de gente. Llega un momento en que el primer escuadrón se retira y mientras los españoles apenas alcanzan a descansar un poco, prácticamente no tienen tiempo de descanso, llega un segundo escuadrón que la idea es ir desgastando a los españoles, cansándolos para matarlos. Entonces, y todo este cambio de escuadrón en escuadrón era según el toque de corneta que hacía Lautaro. Ya en el tercer toque es el momento en el que aparece Lautaro para enfrentar a Pedro de Valdivia, y ya Pedro de Valdivia empieza a preguntarle a su gente, joder, ¿qué hacemos? Y le dicen pelear hasta morir. Tratan de arrancar en algún momento, los matan prácticamente a todos. Pedro de Valdivia y un Yanacón alcanzan a arrancar a caballo, pero se empantanan y aquí es cuando atrapan a Pedro de Valdivia. Aquí lo capturan, ¿ya? Lo detienen. Y aquí es como empieza a salir o a nacer una serie de leyendas, de mitos sobre cómo murió Pedro de Valdivia. Eso lo pueden investigar porque todas son terribles, ¿ya? Todas son horribles normalmente cuando, miren, cuando se dibujan estas cosas así, eso son palabras o gritos, ¿ya? Eso es más para que se pueda entender un poco lo que estaban hablando en ese momento. Hay muchas leyendas sobre cómo murió realmente Pedro de Valdivia, unas más atroces que otras. Una de esas maneras es la que está descrita en el libro La Araucana de Alonso de Ercilla. Les recomiendo leerlo. Y bueno, la actividad de esta semana correspondiente a este video consiste en responder cuál es la táctica de guerra y o espionaje de las enseñadas por Lautaro que más te llamó la atención. Puede ser una de guerra y una de espionaje, o solamente te llamó la atención una de espionaje, o solamente te llamó la atención una de guerra. Es lo que más te guste. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en clases. Que estén muy bien. Adiós.